Buenos días, queridos amigos. Siguiendo el proceso actual con respecto a los planetoides, no olvidemos que los planetoides son partículas que míticamente orbitan entre la órbita de Marte y de Júpiter. Se decía que había un planeta llamado X que fue destruido hace millones de años a través de una guerra galáctica, y que esas partículas asteroidales formaron lo que se llaman los asteroides. Hoy el asteroide que va a incidir y que incide, porque como decía Hermes Trismegisto, todo lo que pasa arriba pasa abajo y lo que pasa abajo pasa arriba, el asteroide que va a incidir en los tiempos actuales, está incidiendo inclusive, es el asteroide Palas Atenea, que no casualmente está orbitando entre Acuario y Capricornio, con todos los procesos que sabemos que tienen que ver con los ciclos nuevos, con los ciclos vinculados al sentido de la transformación, al sentido, digamos, del proceso de libertad interna y de reencontrarnos con valores que estructuralmente eran muy represivos, ¿no? Muy rígidos en el pasado, y que a partir, obviamente, del próximo año, todas esas dimensiones de valores entran en un proceso de cambio, en un proceso de transformación. Pero bueno, antes de pasar a los tiempos actuales de Palas Atenea, vamos a hablar un poquito sobre el origen mítico y de leyenda que tiene que ver con Palas. Sabemos que Palas nace de la cabeza del padre Júpiter. ¿Por qué nace de la cabeza? Primeramente nace de la cabeza, quiere decir que es un planetoide que está relacionado con una diosa, con una mujer, que tiene toda la energía en lo intelectual, en lo proyectivo, en lo que hace al desarrollo que tiene que ver con la proyección masculina, digamos así. Por eso Palas la encontramos generalmente en mujeres muy proyectivas, muy desarrolladas hacia una tendencia más que nada masculina, en desarrollo justamente con mujeres muy lineales al proceso de guerra, pero desde lo intelectual, al proceso, digamos, de estrategia de guerra, ¿no es cierto? No es lo mismo que Marte, que es la guerra en sí, que es la energía que tiene que ver con la toma de armas, sino que en los griegos no era muy venerada Palas, producto de que los griegos tenían una cultura más intelectual que la parte romana, ¿no es cierto? Pero que tiene que ver justamente con la estrategia proyectiva, con la estrategia de desarrollar, digamos, una acción guerrera, una acción ligada hacia una proyección. Por eso son mujeres, generalmente yo lo veo, tanto mujeres como hombres, pero generalmente mujeres, que tienen un desarrollo desde el punto de vista sociológico muy ligado a lo guerrero. Por ejemplo, Margaret Thatcher, que tiene a Ceres en el ascendente, y otras mujeres que han, Angela Merkel, por ejemplo, que tiene en la casa sexta, en la casa del trabajo. Es todo un desarrollo marcial, es todo un desarrollo que está muy ligado con mujeres muy guerreras, muy ligadas a lo que Jung llamaba lo amazónico, ¿no? Mujeres amazónicas. Pero bueno, Palas nació justamente de la cabeza de Júpiter. ¿Por qué nace de la cabeza de Júpiter? Porque Júpiter tenía relación, o sea, la hija de Palas Atenea es Metis. O sea, Júpiter tuvo relación con Metis porque en realidad Júpiter quería una progenie muy amplia, producto que era el dios del cielo. Tuvo relación justamente con la diosa Metis, que Metis representaría la prudencia. Pero le habían avisado a Júpiter que iban a ser un varón. Y por lo tanto, como tenía miedo, si nacía un varón, a que lo destronen, se traga a Metis, y la digiere, y nace justamente, o sea, la digiere a Metis
por el miedo justamente a que nazca un varón, y su hijo Hefesto, justamente con un gran dolor de cabeza que tenía justamente Júpiter cuando se traga a su amada Metis, que iban a ser justamente, no se sabía si iban a ser un varón, pero le habían dicho que iban a ser un varón, y por lo tanto tenía miedo al destrono. Hefesto, que era hijo de Júpiter, al tener excesivo dolor de cabeza Júpiter, agarra un hacha de oro, porque de otra forma no se podía relacionar con el dios del cielo, le parte justamente la cabeza y de ahí nace Palas Atenea. Pero justamente nace de la cabeza del padre y nace con todas las estrategias de guerra, inclusive con un yelmo y con todo lo que representaría, digamos, las herramientas de guerra, ¿no es cierto? Es como que si fuese un guerrero, pero en realidad es una mujer. Inteligencia a niveles de estrategia de guerra, y por lo tanto, donde está ubicado ese planeta Palas, representaría la relación que tiene la mujer con la proyección marcial, masculina, pero desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de una estrategia para evitar procesos innecesarios que tenían que ver justamente con las pulsiones guerreras, con las pulsiones marciales. Para eso estaba Marte, que no pensaba, era la guerra en propiamente dicho, por eso estaba muy ligado con los espartanos. Pero los griegos, como eran una civilización intelectual, adoraban más a Palas Atenea que al propio planeta Marte. Hay una historia paralela que representaría una leyenda, tendríamos que hacer un paralelismo entre lo que es mitología y leyenda. Mitología es todo lo que está escrito y leyenda es todo lo que está transferido a nivel verbal, ¿no es cierto? Hay una historia tardía de Palas, independiente de la diosa, digamos, que es justamente una hija de Tritón. Tritón era en realidad una hija de Palas. Palas representaría, no Atenea, sino Palas, una hija de Tritón, que se supone que Tritón fue hijo de Neptuno, que el dios justamente, Tritón, el dios de los lagos, de los mares, pero fundamentalmente de los lagos, era un genio que representaría, digamos, la característica del gobierno justamente de los lagos. Pero bueno, en la adolescencia, Palas Atenea, mejor dicho, Palas y Atenea, estuvieron jugando, pero justamente en su adolescencia, Atenea mata con sus armas, inconscientemente, sin intención, a Palas. Por lo tanto, podemos mencionar que esta diosa Atenea está de alguna manera matando al proceso adolescente que tuvo Palas, que era hija justamente de Tritón. Por lo tanto, es como que no puede de alguna manera concientizar el proceso del juego inocente, sino como que las Ateneas, el planeta Palas Ateneas, convengamos que Palas era hija de Tritón, Tritón hijo de Neptuno, digamos en la leyenda, pero Atenea, desde su inconsciencia, por un juego, mata, digamos, sin querer a esta diosa Palas. Por eso decimos que a veces Atenea es Palas Atenea, pero en realidad Palas era hija de Tritón y Ateneas era hija de Júpiter, que nace de la cabeza justamente de Júpiter. Por lo tanto, tenemos en la carta natal a Atenea, o Palas Atenea, decimos generalmente Palas Atenea, pero en realidad es Atenea, porque Palas era una diosa que fue muerta inocentemente por Atenea, por sus armas, que había nacido con sus armas. En la carta tenemos a ese planetoide como un proceso de guerra, pero desde el punto de vista intelectual, digamos así. Tritón era un dios marino, análogo a Nereo. Por lo tanto, representaría de alguna manera lo masivo, las masas. ¿Saben? Acuérdense que Neptuno
lo masivo, todo lo que representa el mar, todo lo que es lo genérico, está ligado justamente con el movimiento de Atenea, de Palas Atenea. Y en este momento no es casual que justamente este planeta Palas Atenea está transitando por Acuario en contacto con Saturno, que va a retrogradar hasta octubre a 13 grados de Capricornio. Pero lo que tenemos justamente, que todo este proceso de mayo, junio, inclusive mayo y junio, el contacto de Palas Atenea con Saturno, que está representando los límites, la estructura establecida hasta los momentos actuales, está en contacto con la forma, quiere decir que están de alguna manera pulsando una guerra intelectual, se está pulsando como una especie de lucha desde la intelectual para no salir desbordada justamente hacia una actitud marcial, que es lo que realmente no quiere Atenea. Pero hay movimientos también que se van a dar en noviembre y diciembre fundamentalmente. Primero en noviembre, que Palas Atenea está en contacto con Plutón, y Plutón sabemos que es un planeta que está ligado con las grandes transformaciones, y Palas Atenea están en contacto el periodo de noviembre con ese planeta Plutón en Capricornio, 23 grados, que es el tercer decanato de Capricornio, que está ligado con Virgo, en el cual hay toda una lucha, que lo estamos evidentemente percibiendo, que representaría justamente la necesidad de luchar intelectualmente, inteligentemente, a través y con las armas que tiene esa Palas Atenea, para poder vencer nuestras propias limitaciones. Límites es Saturno, es decir, como que nos enfrentamos ya para el periodo ya mismo, el mes de mayo y junio, lo que estamos pasando, pero más que nada el periodo de noviembre, con Plutón, una modificación psíquica general con respecto al proceso de guerra, al proceso de transformación. Por eso como que la lucha en este momento es una lucha ligada a la búsqueda inteligente de una estrategia para poder comprender los procesos de cambio que van a ir viniendo. Justamente, coincidentemente, el 28 de junio, el planeta Marte, que no era el guerrero pensante como Atenea, sino es la pulsión proyectiva sin pensar hacia el proceso de guerra, esta lucha interna que se da entre Palas y Marte en los procesos de noviembre y diciembre dan la posibilidad de rearmar, de reordenar la sensación o la percepción de salir violentamente hacia el proceso de libertad. Pero justamente en diciembre, cuando se produce la conjunción Saturno-Júpiter en Acuario, que es, yo digo, el proceso iniciático de la era de Acuario, también está Palas Atenea en ese proceso. Quiere decir que tenemos la posibilidad energética a nivel inconsciente colectivo de poder inteligentemente, digamos, manejar nuestros instintos más primarios, más guerreros, y salir inteligentemente con todas nuestras armas para poder luchar contra nosotros mismos, digamos así. Por eso es de total importancia este planetoide Palas Atenea, justamente donde está el proceso de guerra. Siempre los procesos de cambio, los procesos de modificación energética. Siempre cuando se presenta un cambio energético, un cambio en lo colectivo, que tiene que ver con una pulsión violatoria, habíamos dicho, cuando hablamos ayer sobre el tema de Ceres, que había raptado a su hija Perséfone para transformarla en mujer y dejar a condición de hija, todos los procesos de cambio llevan a un proceso violatorio, llevan a un proceso que está ligado con una lucha interna que nosotros tenemos que enfrentar y abordar. No es casual, por lo tanto, que este planetoide, Palas, está en el medio de los procesos críticos de la humanidad. Acuérdense, el proceso de mayo-junio, que es lo que estamos hablando, y fundamentalmente en noviembre y diciembre, donde está justamente Palas, Palas Atenea, con todas las herramientas de guerra para poder vencer nuestras propias resistencias, para poder vencer nuestros propios límites. Así que hay que tener muy, muy en cuenta justamente los procesos de planetoides, más que nada estas cuatro diosas planetoides, Ceres, Palas, Vesta, Juno, que ya vamos a hablar de eso.
Pero justamente siendo la diosa griega de la guerra, de la acción, están en pleno combate, en pleno centro de batalla en este momento. Saliendo del tema genérico, decimos que donde está Palas, dentro de una carta natal, es el lugar de mayor lucha, de mayor acción que tenemos y mayor inteligencia para poder vencer nuestros propios límites y obstáculos. En mujeres, generalmente, son proyectivas, son mujeres de acción, son mujeres vinculadas a actividades masculinas, pero negando muchas veces su propia maternidad, porque Palas tuvo un hijo, pero un hijo que no tuvo un reconocimiento de su propio hijo. Pero de todas formas, marcaría en la carta, ya sea de un hombre o de una mujer, donde tenemos la acción guerrera desde el proceso intelectual, del proceso inteligente, o sea, de poder usar las herramientas de ataque, pero con inteligencia. Por eso está en pleno campo de batalla, por lo menos ahora hasta diciembre. No se olviden que Marte entra en Tauro el 6 de enero. Hasta ese momento estamos en pleno proceso de batalla, en pleno proceso de transformación. Eso es lo que quería confirmarles, transmitirles, queridos amigos, con el ciclo de planetoides que estamos trabajando con respecto a los tiempos actuales. Ceres estaba transitando por Piscis y Palas, Atenea, está moviéndose en pleno proceso de batalla en Capricornio, Acuario, donde está Saturno, Plutón. Todo esto en cuadratura a Marte, que se va a dar justamente para el periodo de noviembre. Por lo tanto, hay una alternativa, digamos, de crisis, de tensión entre la acción inconsciente de la guerra, de salir hacia luchar por nuestra propia voluntad, y Palas Atenea, que tiene las herramientas, digamos, masculinas, siendo una mujer, de poder controlar esa acción marcial, que si no fuese por esa acción, digamos, planetoidal, estaríamos hablando de un proceso muy crítico. Así que habíamos hablado que esta Palas es hija del padre, o sea, es hija más que de la madre, más que de Metis, que es la prudencia, del padre. Por lo tanto, tiene herramientas masculinas. Es muy importante en la carta de una mujer ver, fundamentalmente, privado de todos estos procesos colectivos, donde tiene esa energía palatina, digamos así, que está muy ligada con lo que Jung llamaba, digamos, las mujeres amazónicas, las que negaban su condición de mujer e iban a la guerra a defender su progenie. Bueno, amigos, bendiciones. Cualquier consulta, como siempre digo, me pueden escribir, cualquier duda, etc. Y también está publicado mi último libro, Astrología Transpersonal, por Amazon. Me pueden ubicar por ese lado y poder leer todo lo que yo interpreto sobre la astrología, que es una ciencia milenaria ligada a la mitología y la psicología profunda. Muchas gracias y hasta mañana, que vamos a seguir con otros planetoides en lo que hace a la relación actual.